La semana pasada hablábamos con un experto naval que se manifestaba sumamente a favor de esta iniciativa por algunos de los motivos que dije antes, y en este caso nos interesaba escuchar la voz de los Jóvenes por el Clima, esta organización internacional que tiene un capítulo en la Argentina, compañeros con los que venimos charlando y escuchando de una manera muy interesante sus posiciones. En el día de hoy estamos en contacto con Bruno Rodríguez. Bruno, te agradecemos muchísimo nuevamente tu tiempo para con nosotros. Me interesaba abordar con vos estos debates más amplios, pero en este caso empezar a charlar en concreto sobre esta iniciativa que se aprobó el 30 de diciembre. ¿Cuál es su valoración sobre este proyecto de investigación y posible extracción offshore? Claro. Muy bien, primeramente muchísimas gracias por la invitación. Como bien mencionás, el proyecto que habilita la exploración sísmica en el mar argentino fue aprobado a fines del 2021, justo arrancando las fiestas, y por supuesto que las organizaciones socioambientales en su conjunto se manifestaron en contra de la ampliación de la frontera hidrocarburífera porque no creemos, y en esto incluyo a Jóvenes por el Clima, que este tipo de apuestas productivas puedan insertarse en el paradigma de transición ecosocial por el cual pugnamos. Sin embargo, es interesante analizar las bases de la discusión que se desató, porque también, como lo mencionaste anteriormente, el debate encontró un eje de polarización muy fuerte que dividió a las partes en trincheras sumamente arraigadas. Por un lado, podemos debatir, por ejemplo, en términos de ecocidas versus ambientalistas preocupados por el patrimonio natural del país, y en otro lado, directamente los términos del debate nos proponen un ring entre desarrollistas que promueven el crecimiento económico del país y hippies ambientalistas que están completamente afuera de esta discusión. Y me parece que partir de esas bases ya nos coloca en una posición muy débil y estupidiza la discusión. Me parece que es importante hablar con datos cuando nos referimos tanto a los beneficios económicos como a los impactos ambientales negativos que tiene la actividad de extracción de hidrocarburos a partir de la instalación de plataformas offshore en los canes que se disponen en el mar argentino. Por un lado, por ejemplo, ya tenemos las proyecciones en cuanto a los resultados positivos de las exportaciones que prevé el proyecto, ganancias entre 30.000 y 90.000 millones de dólares. Recordemos que Argentina está en una situación de estrangulamiento económico por lo que suponen los condicionamientos del endeudamiento externo, instrumentos que condiciona nuestra economía a profundizar la matriz extractivista de su modelo productivo, porque las actividades que son intensas en recursos naturales son las que protagonizan la canasta exportadora, y esto es así. Argentina consigue la mayor cantidad de dólares a partir del remate de su patrimonio natural, porque es una economía semiperiférica. Y esto es una cuestión fáctica de la economía, de cómo Argentina se inserta en la economía mundial. Pero por otro lado tenemos, como bien mencionaron muchísimas organizaciones ambientales, los impactos que se dan en los ecosistemas marinos. Recordemos que la exploración sísmica tiende a generar impactos sumamente negativos en los corredores marinos, en los ecosistemas marinos, y afectar negativamente a la fauna por las técnicas que se emplean de bombeos sísmicos, que en muchos casos, por ejemplo, en ciertas especies, particularmente cetáceos, desvían su recorrido por los corredores marítimos y terminan, por ejemplo, generando desastres ambientales. Y también es importante mencionar que las empresas involucradas, por su parte Equinor, no tienen un precedente de desastres ambientales que sea nulo, sino todo lo contrario. Hay casos específicos, no particularmente en actividades offshore, pero hay casos específicos de desastres ambientales que le pertenecen en cuanto a la responsabilidad de la empresa a Equinor. Entonces también es importante debatir en qué términos se va a impulsar la iniciativa. Para mí es importante que el movimiento socioambiental sea muy radical en cuanto a la exigencia de una buena configuración de estándares ambientales para todas las actividades productivas. Argentina no va a dejar de llevar adelante estas actividades que son intensas en recursos naturales, justamente por la situación en la que nos coloca la crisis acuciante en términos sociales y económicos. Entonces, me parece que es importante, sobre todo de cara
a un debate sobre la transición ecológica, tanto a la transición del sistema productivo primario como a la transición energética, me parece que es importante en ese sentido debatir sobre qué estándares vamos a implementar. Bruno, me parece muy interesante esto que mencionás de los estándares y seguiría la pregunta por ese lado. ¿Qué otras temáticas te parece que hay que poner sobre la mesa para poder avanzar en este sentido? Hace poco leíamos en una entrevista que vos hablabas de la importancia de una YPF de bandera, de una YPF soberana. ¿Cómo se conjuga eso con el desarrollo justamente de estas actividades extractivas? Bueno, de hecho, incluso si analizamos el proyecto, un 50% de las exportaciones que genere le terminarían perteneciendo a YPF en el marco de los contratos vigentes que se establecen en el proyecto de exploración sísmica para el mar argentino. Entonces también tenemos una situación compleja oponiéndonos también a la iniciativa, ¿no? Porque yo como ambientalista me parece que es sumamente lógico decir que quiero que las empresas nacionales y el Estado tengan un rol sumamente valioso y protagonista en todas las actividades económicas del país. Mismo, por ejemplo, en lo que refiere a otras temáticas que se relacionan con actividades extractivas, como lo es la cuestión del litio. Yo no quiero que las zonas que concentran mayormente a este mineral se conviertan en zonas de sacrificio que financien los procesos de transición energética del norte global. Quiero una política soberana en función de los intereses nacionales, entendiendo que Argentina también es un país que tiene que transitar estos procesos de transición. Por lo tanto, con respecto a los hidrocarburos y específicamente a la cuestión energética, yo creo que es importante que en simultáneo se promuevan políticas que tiendan a introducir energías, entre comillas, porque ninguna energía es limpia, pero energías limpias a la matriz actual. Ya sea apostando a la generación de encadenamientos productivos locales, aprovechando las ventajas comparativas que presenta el territorio con respecto a distintas energías, eólica en la Patagonia, solar en el norte. Tenemos un país que nos ofrece muchísimas oportunidades. Pero eso sí, es importante que el Estado genere las condiciones propicias para las inversiones en este tipo de energías, porque si no, vamos a tener modelos como los que se instauraron durante la administración anterior bajo el gobierno neoliberal de Mauricio Macri, que lo único que promovieron en ese sentido fue la importación de materiales y desguazaron la posibilidad de generar encadenamientos locales e industria nacional para la transición de nuestro país. Bruno, ¿encuentran en ese sentido algún ejemplo de un país en vías de desarrollo que esté llevando adelante un proyecto en este sentido o tal vez no íntegramente en su desarrollo económico, porque sabemos que son contextos diferentes, pero algún aspecto en el cual ustedes puedan tomar, destacar? Si hablamos específicamente de transición energética para cualquier país de las Américas, el primer ejemplo que se nos viene es la apuesta de Costa Rica, que ha avanzado muy agresivamente en la agenda de la transición a partir de un gobierno que asumió el compromiso al cual que había firmado su gestión en las distintas instancias multilaterales de acción climática. Pero, por ejemplo, si hablamos de otras problemáticas que se relacionan con la cuestión específica de la transición, no solamente energética, sino de todas las actividades productivas, tenemos el caso emblemático de la nacionalización de los hidrocarburos, de distintos recursos naturales que se ve en Bolivia, por ejemplo. Yo creo que en ese sentido hay un debate en Argentina que puede transitar al mismo sendero. Igualmente es muy problemático partir de esas bases en la discusión porque, por ejemplo, en nuestro país el dominio originario de los recursos naturales le pertenece por lo que dicta la Constitución Nacional a los gobiernos provinciales. Entonces, pensar en términos de la nacionalización de esos recursos termina generando condiciones muy truncas para avanzar en esa dirección. Sí, lo que creo es que, por ejemplo, en otras cuestiones como, por ejemplo, en elevar la participación y sobre todo la capacidad del Ministerio de Ambiente para ser autoridad de aplicación de muchísimas normas ambientales, es un debate que nos podemos dar y que puede resultar en un buen puerto. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que por primera vez en la historia, haya participado en esta calidad del Ministerio de Ambiente con la suspensión de la actividad offshore por la falta de controles ambientales durante un largo periodo de tiempo hasta que finalmente a fines del año pasado se levantó esa suspensión, es igualmente un precedente en términos institucionales para tener en cuenta. Porque siempre hablamos sobre
la figura simbólica que termina jugando el Ministerio de Ambiente. Yo creo que justamente esta cartera tiene que tener una preponderancia mucho más fuerte porque hoy es cero gravitante en lo que respecta a la transformación de la estructura productiva del país. Y si la transición supone una metamorfosis industrial a una escala sumamente fuerte y estructural, yo creo que, bueno, en ese sentido el Ministerio tiene que tener más importancia.